E.W. Kenyon dijo esto: el hombre es un ser espiritual. ¿Usted es un ser? Tiene un alma y vive en un cuerpo. El hombre verdadero, o sea, su espíritu, nunca puede estar permanentemente satisfecho con las cosas de los sentidos. ¿Qué significa? Que el ser humano tiene una insatisfacción que solamente puede ser saciada por la persona de Jesucristo. Solamente el hambre espiritual puede ser satisfecha por el Señor Jesucristo. No por las cosas de los sentidos, no por lo que tocamos, no por lo que palpamos, ¿verdad? Nada físico puede saciar mi hambre espiritual. Y esa hambre espiritual también es mi conciencia, la conciencia del ser humano con una necesidad de ser lavada. El ser humano sabe que necesita ser lavado, su conciencia debe ser limpia. Y para esto se necesita justificación. Diga conmigo, justificación. El ser humano lo sabe, en el interior, él sabe que algo le hace falta. Hay una insatisfacción, pero sabe que también tiene una conciencia de pecado que necesita ser lavada. Y él necesita ser justificado. Entonces emprende una búsqueda de esa justicia. El ser humano está buscando ser limpio, ser justo delante de Dios, y es como la búsqueda universal de todos los tiempos, desde la caída de Adán, desde el huerto en Génesis hasta nuestros días, ha sido la búsqueda de todos los seres humanos. Pero esta búsqueda solo termina cuando nosotros contactamos con Jesucristo. Solo Él puede lavar nuestras conciencias. Solo Él nos puede impartir su justicia. Solo Él puede satisfacer el hambre espiritual que tiene en nuestro corazón. El hambre espiritual del ser humano no puede ser saciada por los placeres de este mundo. Tu insatisfacción en tu corazón o en el corazón del ser humano no puede ser llena por los placeres de esta vida. La carne no puede saciar un hambre espiritual. El mundo no puede saciar el hambre espiritual. Por eso hay gente que disfruta como Salomón, prueba todas las cosas de este mundo y de la carne, ¿verdad? Pero ellos saben que les hace falta algo, muchos con recursos, muchos con acceso a diferentes placeres de este mundo, se quitan la vida porque no es lo que realmente sacia su hambre espiritual. Así que Kenyon está diciendo, nosotros no somos solo alma y solo cuerpo, nosotros somos espíritu, y el ser verdadero, mi hombre interior, no puede ser satisfecho por las cosas de los sentidos. Solamente la justicia de Dios, solamente la sangre del Cordero puede limpiar mi conciencia y puede saciar mi vida. Ninguna persona alcanza el reposo en el espíritu y el gozo eterno con las cosas materiales. Solamente a través de recibir a Cristo y entender la justificación puede experimentar esa satisfacción, esa limpieza, ese cambio de naturaleza. Entonces el ser humano, los seres humanos, tienen algo que se llama la conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado hace que te sientas que no tienes derecho de acercarte a Dios, que no eres lo suficientemente bueno para orar, o que para que tus oraciones sean respondidas, tú tienes que realizar una serie de obras que hagan que te sientas un poco mejor para que Dios te escuche y te conteste. Entonces esas personas con conciencia de pecado oran con desesperación. Tienen sentimientos de culpa, ¿verdad? De inferioridad, de fracaso, de debilidad. Y entonces por mi culpa, por mi propia culpa. Y esa es la clase de oración de esas personas. Pero cuando tú estás en Cristo y cuando tú entiendes la justicia y tú la crees y la recibes a través de la sangre de Jesucristo, tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Y puedes recibir todas las cosas que has creído y clamado y confesado delante de Dios. Porque sabemos que no somos rechazados, sino aceptados. Pero el hombre sin Cristo no entiende esto que estamos hablando. El hombre sin Cristo no sabe
acerca de la justicia. No la creen, muchos no creen esto, ni la han recibido. Entonces, como no creen, ni reciben, ni entienden, ellos buscan solucionar y lavar su conciencia de otras maneras. Entonces se inventaron algo que se llama la religión y se llama la filosofía y los razonamientos. El ser humano se ha volcado a la filosofía y a los razonamientos. ¿Para qué? Para solucionar el problema de su conciencia. Ellos quieren sentirse bien consigo mismos, así que ¿qué han hecho ellos? No apelan a Cristo, no apelan a la sangre de Jesús, no apelan a la justificación por la fe, sino que empiezan a hacer buenas acciones. Pero la religión no puede lavar tu conciencia. ¿Aló? Dar regalos en diciembre a los niños pobres no puede lavar tu conciencia. ¿Aló? Ahora, si tú eres un hijo de Dios, que ya has sido justificado y haces obras, contarán desde que sean con la motivación correcta para tu eternidad. ¿Sí? Pero sin Cristo, sin la fe en la sangre, eso se llama obras muertas. No cuentan para el cielo, no cuentan para Dios, ni para tu eternidad. Esas obras no pueden limpiar la conciencia de una persona. Así que la gente está desesperada. Los seres humanos tienen sentimientos de culpa, de inferioridad, ¿y qué hacen ellos? Buscan entonces religiones, filosofías. Un hombre llamado George Hegel. George Hegel fue un filósofo alemán idealista que vivió entre 1770 y 1831. Y este hombre, él, para solucionar el problema de la culpa, que es lo que hace el ser humano, para eliminar el problema de la culpa, para quitarse la vergüenza, para quitarse la condenación que sienten todos los seres humanos, en lugar de buscar a Jesús, lo que hizo es que él en su filosofía empezó a plantear en sus escritos, en su obra, que Dios eliminó a Dios. Y dice que Dios no es un ser espiritual, dice este filósofo. Y esta filosofía ha afectado otros tipos de pensamiento hasta nuestros días. Y entonces eliminaron a Dios en esa filosofía. Y además, él dice que Dios no es una persona, él dice que Dios es una gran mente, pero sin cerebro, sin personalidad, y eliminó a Dios. Y eso es lo que ha hecho el ser humano para no sentir culpa. Entonces dicen, Dios no existe. Y entonces no solo eliminó a Dios, sino que eliminó a Satanás. Porque si Satanás no existe, si el diablo no existe, entonces no hay pecado. Y entonces, ¿qué dice mucha gente? Muchas personas dicen, no, pues para sentirse bien consigo mismas, pues eso es mentira, eso fue un invento de la religión, no hay pecados, ¿verdad? Entonces, como no hay Dios ni hay diablo, no hay cielo, dicen estas personas. No hay cielo, entonces no hay vida después de la muerte. Entonces ellos plantean que somos solamente carne y que cuando terminamos, simplemente después de la muerte, nuestra mente empieza a flotar en una mente universal. Yo tengo una imagen aquí de una película reciente llamada Soul, ¿cierto? Esto es lo que plantea este filósofo, George Hegel. Él dice que cuando muere la persona, va a una gran mente universal y flota allí con esa mente, allí en conjunto. Eres absorbido, es lo que él dice, como eres ahora parte de un gran agujero, que perteneces a esa conciencia universal, pero que Dios no es una persona, sino una mente allí flotando. Eso es lo que dice o lo que plantea este hombre, que no hay resurrección del cuerpo, que tu cuerpo, que no vas a resucitar, que no hay juicio. Mejor dicho, contradice toda la doctrina cristiana. Dice, el hombre cuando muere se desintegra simplemente. No existe Satanás, no existe enfermedad. ¿Por qué la gente se muere entonces? Entonces está contradiciéndose, ¿verdad? Es ilógico. Entonces, estas son ideas de un hombre desesperado por calmar su conciencia. Él no pudo encontrar a Dios porque la gente trata de encontrar a Dios a través de sus sentidos, a través de su alma, a través de su cuerpo, a través de su intelecto. Pero de esa manera no puede ser saciada el hambre espiritual de nuestro ser interior.
El conocimiento sensorial jamás te dará la libertad que solo Dios te puede dar. Amén. Entonces él estaba buscando una solución, y la solución para calmar su conciencia fue eliminar todo lo que nosotros creemos como cristianos. En San Juan, capítulo 3, del 19 al 21, dice de esta manera. Estamos hablando de justicia y cómo el ser humano tiene conciencia de pecado, y que muchas veces para eliminar esa vergüenza, entonces se meten o en la religión para hacer obras para comprar su justicia y calmar su conciencia, o ellos apelan al ateísmo o a esta filosofía donde eliminan a Dios. Juan 3, 19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿cómo? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene. Entonces, ¿qué hace la gente? Él dice, no, yo quiero seguir pecando, pero hay un problema. Está Dios, está el diablo, está el infierno, hay un juicio, una vida eterna. ¿Qué hacen ellos? Eliminan todo eso. Eso es un invento para poder seguir pecando y haciendo lo que ellos quieren y darle libertad a su carne. Entonces, cuando uno les dice, mira, quiero hablarte de Jesús, quiero invitarte a la iglesia, ellos aborrecen la luz. Dicen, no, yo no voy. ¿Sabes qué? Algunos que tienen una conciencia de un Dios, sí, hay un creador, ellos dicen, mira, cuando soluciones algunos aspectos, yo voy a ir a la iglesia. Pero en realidad ellos están aborreciendo la luz. Y dice, y no vienen a la luz para que sus obras no sean ¿qué? ¿Por qué no vienen a la iglesia? Porque mucha gente no quiere convertirse, no quiere ser cristiano, no quiere entregarle su vida a Jesús, para que sus obras no sean reprendidas. Dice, no, yo más bien no voy, no quiero escuchar ese sermón. ¿Saben? Porque la luz es verdad. Diga conmigo, la luz es verdad. Dice, más el que practica ¿qué? La verdad, más el que practica ¿qué? La verdad viene a ¿qué? Porque la luz es ¿qué? Porque la luz es verdad. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, no le gusta que uno le diga la verdad, se sienten confrontadas. Quiere ser confrontada con la verdad. Entonces, ¿qué dicen ellos? Mejor yo no voy a la iglesia, mejor yo no me voy a acercar a la luz, aborrecen la luz, no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. A partir de esta filosofía de Hegel, nació algo que se llama la ciencia cristiana. Ojo con eso. La ciencia cristiana ni es ciencia, ni es cristiana. Contradice toda la doctrina del cristianismo. La ciencia cristiana es un culto anticristiano. Niega todas nuestras verdades fundamentales como cristianos. Ellos señalan, se volcan al misticismo. Ellos están relacionados con la nueva era, lo que usted ha escuchado hoy en día de la nueva era. Esa película de Soul tiene mucho de ciencia cristiana y mucho de misticismo. La gente dice, ay, tan bonito el personaje, ay, tan bonito. No, él nos dejó una enseñanza. Claro, por supuesto, nadie puede negar que esas películas tienen un alto estándar en cuanto a animación, diversión, entretenimiento. Pero si tú miras el trasfondo, ahí hay pura filosofía metida. Entonces el ser humano sin Cristo sabe que necesita limpiar su conciencia. Tiene una conciencia de pecado muy desarrollada. Y aún muchos cristianos, habiendo sido lavados por la sangre de Cristo, caminan con culpabilidad, con un complejo de inferioridad espiritual. Un sentimiento que los está dominando, que no es digno, está siendo gobernado por la duda.